¿El gel antibacterial olvidado en el auto puede explotar? Sí, puede explotar. Lo primordial es informarte con certeza. Circulan las fake news y a gran velocidad, cargadas de supuestos rumores. En los últimos días hemos leído que es peligroso tener el gel antibacterial en el auto. Sin embargo, nos dimos a la tarea de investigar si esto es real o solo un rumor de la pandemia que estamos viviendo. Esto fue lo que encontramos. Si tú, al igual que yo, leíste que dejar el gel antibacterial en el automóvil puede explotar si está expuesto a temperaturas altas, hoy te lo vamos a aclarar. Con la nueva normalidad y la llegada del verano, una de las temporadas más calurosas, es probable que carguemos con las botellas de gel antibacterial por todos lados. Y con esto me refiero a trasladarlas en el coche para no exponernos al virus que provoca el COVID-19. Aunque se ha extendido el rumor de que si se deja dentro del auto y se alcanza una temperatura muy alta, puede representar un riesgo, porque puede provocar una explosión. Entonces, ¿en realidad es peligroso tener el gel antibacterial en el auto? Quizás suene creíble porque el producto contiene alcohol, elemento inflamable, pero que no puede llegar a explotar en el interior de tu automóvil. Lo que sí puede ocurrir es que al usar gel antibacterial y después decidas prender la estufa o un cigarro, la flama puede prender tus manos por el residuo de alcohol en tu piel. En estas circunstancias, lo mejor es esperar a que se seque este rastro de alcohol inflamable en tu piel para poder realizar cualquier actividad en la que se requiera el uso de fuego. Sin embargo, existe una posibilidad de que pueda arder en tu coche por alguna otra razón. Por ello, se sugiere sacarlo del vehículo y ponerlo en la cajuela, o bien portarlo siempre en tu bolso, pues de esta manera vas a asegurar que tus manos y lo que posiblemente toques siempre esté limpio y desinfectado. Yo tenía un grupo que se llamaba Gorila Slam. Puro desastre. Son las 9 en punto. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. En el grupo de la colonia donde viven. Transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Saluditos a Lucero Montiel y a Cae la noche. Es el momento propicio para hablar sobre los sucesos extraños, fenómenos paranormales, mitos y leyendas. En Enigma 1300, con Edge Enki de Montecristo y Richard. Enigma 1300, un mundo invisible nos rodea. Buenas noches amigos. Bienvenidos a Enigma 1300, el programa que se adentra en el universo del misterio. Esta noche estamos como siempre, Edge Enki de Montecristo y Fernanda Treviño. Buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos un tema fuerte. Fuertecillo, sí, por ahí. Un poquito, ¿verdad? Como veían ahí en el banner, ¿verdad? El tema de hoy, pues, es Albert Fish. Por ahí sabrán algo de él. Si gustan compartirnos algo, algún comentario, alguna sugerencia de tema, 656-613-1113, teléfono en cabina. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con esto? Comienza tú. Ok. Bueno, pues, ¿quién podría imaginarse que tras el rostro de un anciano de 65 años se escondía uno de los asesinos en serie más despiadados, ¿verdad?, de principios del siglo XX? Esto pues fue en Estados Unidos. En su haber cuenta con el abuso de al menos 100 niños, ¿sí? Él mismo lo reconoció una vez detenido, el homicidio de 3 de ellos y el intento de asesinato de 2 personas más. Según su informe psiquiátrico, ¿verdad?, Albert Fish tenía una personalidad sádica y masoquista, caracterizada por una tendencia a la castración y a la autocastración, a la homosexualidad, al exhibicionismo, el voyerismo, la pedofilia, fetichismo y peredonismo.
sentía placer practicando la coprofagia. ¿Sí sabían qué es eso? Sí. El canibalismo también. Pues este pederasta y abuelo, ¿verdad? Abuelito. Abuelo asesino, que fue un apodo adoptado por la opinión pública, tanto como también lo nombraron el lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn y el hombre gris. El hombre gris fue el primero, ¿no? Sí, uno de los primeros, así es. Su nombre pues era Hamilton Howard Fish, ¿sí? Él nace el 19 de mayo de 1870 en Washington. Cuando era joven, pues tras la muerte de uno de sus hermanos, decide cambiarse el nombre por el de Albert, posiblemente para olvidarse de uno de sus apodos. No lo hace, él lo hace pues debido a esto, al apodo que le tenían, le llamaban Ham and Eggs. Sí. Tantos problemas le habían causado en uno de los... Él estuvo en un orfanato, su mamá lo manda a un orfanato porque no lo podía cuidar, donde pasó pues gran parte de su niñez ahí. Pero él fue mandado al orfanato tras la muerte de su padre, ¿no? Sí. Porque según la mamá no lo podía cuidar, aparte de que la mamá pues tenía también problemas mentales. Sí, también, y él tenía alrededor de 5 años cuando la mamá lo lleva a este albergue, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí Albert no intentaba escapar de dichos castigos que eran, pues sufría de bullying pues por parte de los otros niños, ¿verdad? Lo golpeaban, ¿verdad? Le hacían cosas, pero él ahí desarrolló como que una parafilia medio extraña. Ahí ¿verdad? estuvo raro porque normalmente los niños molestados pues crecen con traumas así de que pues eran molestados, ¿no? Él no, él creció más bien con fetiches porque él lo que tenía era que sentía placer al ser golpeado pues. Y es un caso pues incluso, ya muy raro, ¿no? Sí, se decía que él incluso llegó a buscar este tipo de... A pedir que le pasaran esas cosas, por esto de estar espiándolos en los baños y así, para que pasaran esta clase de él sentía placer, sentía placer con cada golpiza, ¿verdad? Incluso decían que lograba alcanzar el orgasmo, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan estas tendencias, pues, masoquistas, ¿verdad? Masoquistas. Tenemos saludos para Itzel HM, dice saludos a la chanequilla que tienen ahí. Y Jess Unu, saludos. Y también a Marlene Treviño, buenas noches, saludos. Saludos. Marcela HB, buenas noches, buenas, mis hijos. Saludos. Y saludos también a Lucero Montiel, dice, hola, saluditos. Saludos también para dice Itzel HM, la mayoría de este arquetipo de criminales es debido a traumas infantiles. Sí, porque también era abusado por su papá, ¿no? Yo tengo entendido que era golpeador. Saludo también para Adriana Arroyo, que nos está viendo a través de Radio Mexicana, Nuestras Noticias. Un saludote. Así es. Pues en ese tiempo los informes describían a Fish como problemático, ¿verdad? Y con una tendencia, pues, a padecer, ¿verdad? Dolor. Dice que se infligía cortes él mismo y golpes, ¿verdad? En el cuerpo. Y también los propinaba, ¿verdad? También le causaba placer infligir dolor y recibirlo, ¿verdad? Coleccionaba recortes también donde se hablaba de crímenes. Y admiraba a aquellos que se tildaban pues de caníbales, ¿verdad? De haber probado la carne humana. Él decía que se sentía identificado, ¿verdad? Con el hecho de comer carne humana. Sentía deseo de hacerlo. Hay algo donde algunos expertos apuntan pues que ese carácter se debió a la infancia, ¿verdad? Que vivió, y sobre todo a las 2 generaciones de enfermedades psiquiátricas que había padecido varios miembros de la familia. Había un total de 7 personas de su parentesco, era más directo,
entre ellas, como decías ahorita, la mamá, que tenía alucinaciones. Alucinaciones y escuchaba voces. Pero creo que tenía entendido que eran alucinaciones visuales, o sea, veía cosas. No sé lo demás. Es que está feo ver cosas. Desconozco. Uno de sus hermanos uno de sus primos también era alcohólico y también se ponía así como que agresivo. Pues cuando se graduó de la escuela, ¿verdad? Ya tenía alrededor de 15 años, ¿verdad? Él empieza a frecuentar lo que decías ahorita, los baños públicos, ¿verdad? Para ver a los jóvenes, ¿verdad? Para verlos mientras se cambiaban. Después de eso, él acabó ejerciendo, pues, la prostitución con hombres, ¿verdad? Sí. Y sí, incluso también, llegó a abusar también de algunos de ellos durante esa parte de su vida. El resto del tiempo, pues, él actuaba, ¿verdad? Más bien como esposo y padre perfecto. Deja tú, creo que tenía entendido que la mujer con la que se casó se la consiguió su mamá. Sí, el matrimonio se lo arregló. Se lo arregló su mamá y de ahí tuvo hijos. Algo así que sí hay que reconocerse, ¿verdad? Es que a pesar de que era lo que era, jamás abusó de sus hijos, pero sí le causó traumas por otras cuestiones. Sí. Resulta que en una ocasión uno de sus hijos lo miró, porque, bueno, ya habíamos mencionado que le gustaba sentir dolor, entonces él solo también se hacía muchas cosas, y uno de sus hijos lo descubrió desnudo, golpeándose con una raqueta con clavos. De madera, sí. Ajá. Entonces, después de eso, ya le pedía a sus hijos que lo golpearan y que le hicieran, pues le hicieran varias cosas, y incluso a sus nietos también. A veces también lo hacía por medio de juegos, de que uno de los juegos que él ponía con sus, no sé si, la verdad desconozco si hijos o ya nietos, era que se ponía pues en 4 y hacía que ellos hacía que ellos hicieran un número con sus manos y si él no adivinaba el número, ellos lo agarraban a bastonazos. Ajá. Y pues también de eso de que lo agarraban de resbaladilla, pero se tenían que bajar con las uñas. Eso está bien raro, ¿verdad? Y luego lo más, pues ahora sí que lo más extraño de todo es que todo era delante de la mamá de los hijos. O sea, también ella aprobaba estas prácticas. Eso está como que ya más denso, ¿no? Que la mujer estuviera de acuerdo con esto. Sí. Pues sí. Pues, ¿a qué se dedicaba él? Aparentemente... Era pintor. Sí, pintaba casas, ¿no? Pintaba casas. Y decoración de interiores y todo esto, pero eso solo era pues una estrategia, ¿verdad? Que le servía pues para establecer contacto con jovencitos, ¿verdad? Nunca repetía en el mismo lugar. Él viajaba constantemente por el país y ahí es donde estuvo hasta en 22 estados alrededor, donde cometió, ahí pues aprovechó, ¿verdad? Para cometer multitud de perversiones con los niños de las casas. Con los menores, así es. Tengo un comentario, dice, ¿cómo es en 4 mis hijos? No sé cómo es eso. Agatas, como posición de agatas, rodillas y manos en el suelo. Y así lo golpeaban los niños en la espalda. Y pues aquí cuando ya veía que empezaban como que a sospechar, ¿verdad? Es cuando él se marchaba de ahí, de esa localidad. Desaparecía prácticamente. Sí, prácticamente desaparecía, así es. Y también era bajo nombres diferentes, ¿verdad? Se cambiaba el nombre, se hacía pasar por otras personas. Pues esa obsesión, ¿verdad? Por el dolor lo lleva a autoinfligirse castigos y mutilaciones, ¿verdad? Una de las más famosas. La más reconocida es la de los alfileres. Sí, se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales. Incluso en una radiografía llegaron a encontrar casi una docena. 20 y tantos. Rebos. No sé, 23, 26 más o menos, no estoy segura.
pero sí eran arriba de 20. Pues la sugestión que le provocaban esos actos, ¿verdad? Le hacía, ¿verdad? Sufría todo tipo de alucinaciones, incluso religiosas, y solo expiaba sus culpas, decía, mediante el castigo físico, ¿verdad? Autoinfligido. Eso sí se me hace bien raro. Ese dogma pues lo llevó al extremo, ¿verdad? Afirmando en múltiples ocasiones que él era Jesucristo o San Juan también. Se llegó a tener. Y incluso decía que el Todopoderoso era quien le ordenaba, ¿verdad?, cometer esos sacrificios. Y pues nos ha llegado la hora, vamos al primer corte y regresamos, ¿sí? En Enigma 1300. Enigma 1300. Comparte tu historia al 613-1113. ¿Cómo van hasta ahí? A ver, ¿cómo van? Acelera y haz crecer tus Feo. ventas. Horrible. Radio Mexicana, nuestras noticias. No, pues es que sobre todo, o sea, qué bueno que no abusó de los hijos, 13 y 14. pero Atendido por los expertos en ventas. ya con eso de que los 13 y hacía 14. hacer Radio todo eso, Mexicana, como que, nuestras ay, noticias. 1300 ¿qué habrán AM. pensado los hijos? Usa lo que buscas. Pues de hecho pensaban que era un buen padre. Aquí. Aquí. Está raro, ¿verdad? Pero, Sí. pero Aquí contigo. ellos siempre y en dijeron todos que los lugares donde se él utilizan siempre las fue un buen padre, telecomunicaciones ¿verdad? y la Que radiodifusión. trabajaba bien y todo. Porque el Instituto Federal de Ay, no. Telecomunicaciones es la autoridad reguladora que trabaja para que tengas Joven, mejor joven. calidad en los servicios. El IFT está de ¿Quién nuestro está por lado. ahí? ¿Quién está por ahí? Instituto Federal de Telecomunicaciones. En México, cada 85 segundos, un negocio se crea para aportar en el engranaje que hace avanzar al país. El tiempo cuenta y tu negocio ¿Cómo también. ven Entre entonces febrero y agosto de al 2024, Alberto el Pescado? INEGI preguntará a todas las empresas qué, cuándo, Ahora sí le voy a cómo, tomar al agua porque dónde ya y siento con qué se raro. produce en nuestra Alberto economía. Pescado. La información es confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Es tiempo de participar. Es tiempo de Beto los Censos Mojarra. Económicos 2024. Díganos. INEGI. Ahí vamos al aire. Enigma 1300. Reúne la evidencia de los eventos paranormales y sucesos extraños. Bienvenidos de vuelta, amigos, a Enigma 1300. Continuamos. Pues, ahí les digo. Aquí, pues, era lógico, ¿verdad?, que las autoridades decidieran ingresarle a un centro psiquiátrico, ¿verdad? Él primero lo arrestan una vez por algún fraude que cometió, ¿verdad?, porque también se dedicaba a hacer fraudes y todo eso. Ujú. Sin embargo, y aunque fue internado 3 veces, ¿verdad?, le dejaban salir al no demostrarse que estuviese loco. Parece ser que la personalidad psicópata de carácter sexual que sufría Albert Fish no era suficiente, ¿verdad?, para mantenerlo en este centro. Decían que sí estaba como que rarito, podría decirse así, o sea que sí tenía sus problemillas mentales, pero que no era peligroso. Uh-huh. Pero pues ya tenía sus antecedentes. Sí. Y pues por eso lo dejaban salir. Otra cosa que hacía pues era, fue arrestado incluso otras 8 veces más por cometer varias estafas. Otra cosa que hacía pues era enviar cartas, ¿verdad?, obscenas a mujeres que se anunciaban en los periódicos para buscar pues pareja. No solo pareja, también para buscar servicios o al emplear a alguien para algo o así. Y él agarraba las direcciones para enviar las cartas. Y pues sí, desde principio no estaban así como que raras. Ya nada más le empezaban a contestar y era como iba avanzando su manera de comunicarse, ¿verdad? Carlos Valadez, un saludote, dice, hoy sí los alcancé, ¿no? Gracias por estarnos mirando, por estarnos viendo, un saludote. Muchas gracias. Sí, eso ya está como que algo así como que medio perturbador, ¿verdad? Sí. Pues una de sus predilecciones era buscar niños negros, ¿verdad?, con los que practicara sus terribles fantasías.
Sin embargo, a la Jeffrey Dahmer. Pues lo hacía más que nada con ellos porque pues en esos tiempos pues, era para que no le prestaran tanta atención a la Jeffrey Dahmer. Sin embargo, pues la primera víctima que desapareció fue de raza blanca. Se trataba de un niño llamado Billy Gaffney, que el 11 de febrero de 1927 fue raptado por Fish mientras jugaba con otros 2 amigos a la puerta de su casa. Cuando el más grande se percató de que el pequeño no estaba, otro de los niños le contó que se lo había llevado el Coco, que era un anciano de complexión delgada, con cabello y bigote gris. Esa fue la descripción que dieron por primera vez, ¿verdad? De Albert Fish. Pues el hombre gris le dijo. El hombre gris. A este niño pues se lo lleva, ¿sí? Y los papás no se dieron cuenta hasta después, ¿no? Sin embargo, pues el único asesinato por el que se le pudo juzgar fue por el de Grace Budd, una niña de 10 años. Este crimen lo comete pues gracias a su rostro, ¿verdad? Aparente, amable y pacífico. Y también pues su poder de convicción, ¿verdad? Sí. Con todas las mentirillas que se aventaba. Lo que pasó ahí fue que supuestamente llegó con la familia con la intención de emplear al hijo mayor pues sí, porque ya ves que era pintor y así. Pasó de que él decía que tenía un rancho y empezó a llevarles regalos a la familia, ¿verdad? Que queso y no sé qué tanto, que él decía que era... Esas se las traigo acá, chido. A ver, dale, porque yo lo traigo medio... Primero antes, Ted, el hermano mayor de la niña, ¿verdad? Ok. Publica el anuncio en el periódico en el que pedía una oportunidad de empleo. Así fue como llegó a la familia. Albert Fish lo lee y acude a la dirección, ¿verdad? Que venía con la excusa pues de ofrecerle este trabajo. Es ahí donde conoce a la niña, a Grace. Sí, pero él ya tenía días yendo a ver a la familia. Es que él ya en su plan estaba Ted, ¿verdad? Pero cuando conoce a la niña ahí es donde drásticamente cambia sus planes, ¿verdad? Ya, pues como decías, pues ya Fish ya había logrado establecer una buena relación, ¿verdad? Con la familia, con quienes compartió una mañana de charla y de desayuno. Los padres dieron el visto bueno, ¿verdad? Y el abuelo aquí es cuando él les ofrece, ¿verdad? Les dice que si la puede llevar a una fiesta, ¿verdad? Ay, no. Y es, pues la mamá no quería, ¿verdad? La mamá pues de principio dijo que no, pero el papá fue el que la convenció. Debido a todo lo que había dicho Fish, ¿verdad? Es que esto fue porque, bueno, yo lo que vi fue que, aparte de que estaba ahí ya diciendo de que era dueño de un rancho y que no sé qué, cuando miró a la niña, sacó un fajo de billetes y le pidió que los contara. Entonces, obviamente, pues, la familia dijo, ay, pues sí tiene dinero. Les dio dinero a los niños, ¿verdad? Les dio dinero y, pues, el señor, eso fue lo que tuvo el señor para confiar en este hombre. Entonces, les pidió que si podía llevar a la niña. Al principio la mamá decía que no. Y después el papá la convenció, dijo, pues, ¿por qué no? Pues hay que dejarla ir. Yo no sé, bueno, opinión personal, ¿en qué cabeza cabe? Sí. Soltar a tu niña de 10 años con una persona que acabas de conocer, o sea, prácticamente no sabían nada de él, ¿verdad? Aparte que estaba bajo otro nombre. Sí, los padres pues dan el visto bueno, ¿verdad? Y Fish les promete que la tendrían de vuelta antes de las 9 de la noche. Pues aquí es donde ya jamás regresaron. Para que fuera como que más confianza, les dio una dirección. Les dio un papel con una dirección, incluso les dio señas, ¿verdad? Llegan así. Y pues bueno, adelanta, se puede ir. Pues ya no, jamás regresaron, ¿verdad? Y a partir de ahí se inicia pues la búsqueda, ¿verdad?
encontrarlos a la niña y pues a Fish. Pero pues no logran dar con el paradero ni de ella ni del secuestrador. Ni de Fish. Después, años después, Fish manda una carta. Les manda una carta a la familia en la que les narra cómo fue todo, ¿sí? Pues la mamá no sabía leer, ¿verdad? Y la tuvo que leer el hijo. ¿Ah? Pues la familia recibe la carta, ¿verdad? En la que se contaba todo eso. Las palabras dejaron en estado de shock pues a la madre y al hijo, a Ted, quien tuvo que leer la carta sin poder pues dar crédito a lo que estaban leyendo, ¿verdad? Ellos entregan la carta a la policía después de esto y pues el contenido sí era medio aterrador, ¿verdad? Medio. Ahí les va. Él manda la carta y la empieza así: el domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta en la calle 15, 406 Oeste. Llevaba queso y fresas y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Les pedí que le dieran permiso, a lo que ustedes accedieron. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester. Y él dice, cuando llegamos, le dije que se quedara afuera, mientras ella recogía flores. Él subió, entró en la casa, dice que entró en la casa y se quitó su ropa, ¿verdad? Había llegado primero por un paquete, que era donde tenía supuestamente su kit. Ah, sí, pero eso no lo puso en la carta. Pero, bueno. Él dice que en la carta dice, sabía que si no lo hacía, podría manchar mi ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, dice que la llamó a través de la ventana, ¿verdad? Dice que se escondió en un armario hasta que estuvo en la habitación. Cuando ella entró a la habitación, pues él salió del armario y lo vio desnudo, ¿verdad? La niña pues comienza a llorar, ¿verdad? Y trata de escapar. Él la logra atrapar y la niña, por pues su reacción de inocencia fue decirle, le voy a decir a mi mamá, ¿verdad? Dice que primero la desnudó, ¿verdad? Dice que pataleó, arañó e incluso lo mordió, pero que él simplemente la asfixió, ¿verdad? Hasta acabar con ella. Luego dice que incluso la desmembró, ¿verdad? En pedazos para poder llevar su carne a su habitación. Él dice que la cocinó, ¿verdad? Cocinó las partes y que le llevó alrededor de 9 días comerla. Dice que no abusó de ella, ¿eh? Aunque pudo haberlo hecho, dice que no lo hizo. ¿Ah? En un principio pues se contaba que se pensaba que lo que contaba en esa carta pues no era real, ¿verdad? Y que era obra de una persona bromista o algo así, ¿verdad? Pero el detective William King se percató de que había detalles en la carta que solo el secuestrador de la niña podría conocer. Una pista clave pues les llegó en forma de un símbolo, ¿verdad? El sobre de la carta tenía impresa una insignia hexagonal junto a las siglas de una asociación benéfica. Una vez encontrado el lugar y al criminal, la policía acude al domicilio de Albert y le arrestan el 13 de diciembre de 1934. Hasta aquí, ¿cómo vas? Horrible. Supuestamente lo atraparon, porque este hombre, aparte de que estaba pues bajo otro nombre, o sea, ahí sí lo hizo bien la policía, porque empezaron a dar con una y con otra pista. Fueron a dar a un lugar en donde estaba hospedado, en donde él se había dado su verdadero nombre, y que él le había dicho a la casera que estaba esperando la carta de su hijo.
Entonces, cuando la policía pues pidió les dio la descripción de él, ella dijo, no hay nadie bajo este nombre, pero hay una persona que encaja con la descripción. Y pues les dijo, ¿verdad? En cuanto llegue la carta, yo voy a avisar de que ya está aquí. Él viene y yo les aviso, y pues ya les avisó a la policía cuando ya lo tenía cuando ahí. Ya esté ahí. Ajá, y ahí fue como lo agarraron, fue gracias a esa mujer. Así es. Vámonos al segundo corte y regresamos. Sí, Enigma 1300. Enigma ¡Qué 1300. Un mundo invisible nos rodea. Qué coraje, ¿cómo se les ocurre dejar a la niña con alguien que acaban de Son las conocer? 9:29. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Eres proveedora activa en el Registro Nacional de Proveedores del INE, ¿verdad? Sí. ¿Y ya refrendaste tu registro? No. Recuerda que tienes hasta el 29 de febrero para realizarlo. Solo necesitas tu firma electrónica activa y vigente. ¿Y dónde lo hago? Hazlo en ¿Qué pasa? A ver, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Si no lo haces, Saúl se Mendoza, cancelará tu registro saludos a Saúl y no podrás Mendoza. prestar bienes y servicios Saludos en las a Saúl elecciones del Mendoza, 2024. gracias por Ay, no, estarnos ahorita vengo, viendo. voy a refrendar mi registro. Vamos a ver acá. INE. Fernando Romero. Oye, ahorita lo decimos. hay algo muy importante que debes de saber. ¿Y qué mejor manera de explicártelo que como dice mi abuela? Tengo hambre y me están diciendo de que unos tacos acá, allá por Ahí te va. donde El vivo. domingo 2 de junio del 2024 se llevarán a cabo Y yo las con elecciones hambre. estatales de Chihuahua. En ellas elegirán a las personas que se integrarán al Congreso del Estado y a los 67 ayuntamientos. Ahí ¿Ya en ves? donde fuimos por Toda la las información hamburguesas. en pocas palabras. Este 2 de junio pasemos del dicho al hecho. En un lado. Al buen entendedor, toda la información. Ahí viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está Échale, a ver quién anda por ahí. Cicat también, saludos para Cicat. Saludos. Ay, a la izquierda como el corazón. Vete en la cuarta No sé cómo se dice. es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, vete. PT es la 4T. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita, y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Qué rollo. Tu voz en la consulta infantil y juvenil 2021 fue escuchada. Que mi escuela tenga lo necesario. Gracias a tu participación se establecieron compromisos con instituciones públicas y de la sociedad civil. 212 ya se cumplieron al 100% y más de 800 están en proceso. Que se ven los parques y canchas. El INE da seguimiento para que más compromisos se sigan cumpliendo. Nos vemos en la consulta infantil y juvenil 2024. ¡Ah, que tu voz se escuche! INE. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua No garantiza toma el agua. respeto al voto, el Poquita. pluralismo político, certeza y paz social. El Tribunal Electoral ha sido sí, lo referente sé. con la postulación paritaria, emisión de acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, generando una democracia más incluyente e igualitaria. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. Refrendamos nuestro compromiso de proteger tus derechos político-electorales. Tribunal Sí. Estatal Electoral Sí, Justicia, diablo. que fortalece la voluntad de los Ya lo chihuahuenses. Así nos vamos a extender. La media hora que falta. Los grandes misterios de la humanidad se abordan en Enigma 1300. Te estoy interrumpiendo, te lo juro que sí. Bienvenidos de vuelta, amigos. Gracias por estarnos escuchando. Enigma 1300. Albert Fish, ¿qué les parece? Por ahí tenemos una preguntita en Radio Mexicana, nuestras noticias. Dice Fernando Romero, dice, buenas noches. ¿De dónde era este Albert Fish? De Washington. Washington. De Washington, así es.
Dice Kat, pero el PRI sí te apoya, ¿o no? Por el anuncio que está ahorita. Ah, sí. Pues decíamos que lo arrestaron, ¿verdad? El 13 de diciembre de 1934. Gracias a la señora esa. Gracias a la señora esta que lo... Pues, no, hombre, otra de las cosas que hacía Albert, ¿qué era? ¿No recuerdas? El algodón. Ay, sí, es que estaba como que raro porque ya ves que mencionábamos eso de que era religioso y que no sé qué. Esto lo hacía supuestamente porque se sentía culpable y era la manera de castigarse a él mismo. Aparte de los alfileres, lo que hacía era que se ponía una bolita de algodón con alcohol, se la ponía en el ano y le prendía fuego. Se quemaba, pues. Qué loco. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues lo de las agujas, eso está, porque no las retiraba, ahí las dejaba. Ahí las tenía ya. Salió la radiografía, que tenía arriba de 20 y tantas. Y luego pues la raqueta esta con clavos también. Sí, eso está muy extremo. Y esto pues bueno, pues es a él mismo, ¿eh? Pues como quiera. Si hubiese seguido haciéndose las cosas él y no a las personas, a lo mejor otro cuento hubiese sido. Así es. Pero no. Y pues las confesiones de Albert Fish, ¿verdad? Ya cuando lo arrestaron, ¿verdad? Que lo llevaron a interrogarlo y todo esto, pues durante el interrogatorio, Albert Fish pues explicó con todo lujo de detalles, ¿verdad? Él explicó así todo, con todo detalle de qué había hecho con la niña esta, ¿verdad? Incluso dijo, no soy un demente, solo soy un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo. Ay, no. Pero es que eran tantas las parafilias que tenía, ¿verdad? Y pues no sé, es que el caso de Albert Fish pues es algo extremo, ¿verdad? Algo extremo porque no había, incluso llegó a, como decíamos al principio, llegó a practicar la coprofagia, ¿verdad? Y el ingerir incluso su orina. Pero no nomás la de él, o sea, también iba a baños públicos a buscar comer pues heces. Sí, no, estaba, pues, no, yo creo que ya lo traía, ¿verdad? Como que pues debido a la cadena de enfermedades mentales que se habían visto en su familia. Él se confesó incluso ser autor de algunos crímenes más, ¿verdad? Como por ejemplo el de un niño de 4 años al que flageló, ¿verdad? Hasta la muerte, ¿verdad? Cortándole, incluso él dijo que le cortó las orejas, la nariz y los ojos. De él dice que bebió su sangre y al que pues desmembró para después prepararse un estofado. Ay. Ahí ya hizo real, ¿verdad? ¿Pero ese niño fue antes o después de...? Antes, sí. Antes, ya lo había hecho antes. Sí, de ese no sabían ellos, no sabía la policía, él lo confesó. Ah, ok. También contó pues lo ocurrido con un vagabundo, ¿verdad? Al que obligó a realizar pues actos sádicos, masoquistas y coprófagos durante varias semanas. A pues lo tenía, digamos así, él tenía como que una relación, ¿verdad? Con él. Pero un día él se lo lleva, lo secuestra y se lo lleva, lo tiene en una casa amarrado, ¿verdad? ¿Era que le iba a cortar con unas tijeras? Sí.
Sí, así es. Me decía incluso que le cortaba los glúteos, ¿verdad? Con navaja. Con navajas, que le hacía cortes en los glúteos con navajas. Pero todo esto, como quien dice, era consensuado por este hombre. Ahí ya no, porque ya lo tenía secuestrado, ya lo tenía amarrado. No. Al principio Al sí, principio sí. pero ya después ya no lo dejó irse, incluso de ahí, ya lo Ajá. tenía ahí. Que fue cuando le empezó a hacer las cortes estos en los glúteos para beber incluso de su sangre. Y es cuando intenta cortarle pues su miembro, ¿verdad? Uh-huh. Con unas tijeras, Uh-huh. pero pues no lo logra y él desiste de hacer esto pues debido a los gritos, ¿verdad? De dolor. Sí. Y él dicen que él pues simplemente se fue de ahí. Ahí lo dejó. Sí, ahí lo dejó. Uh-huh. Qué extremo, ¿no? Oh, sí. Se lo tuvo varios días ahí, ¿tú crees que le daba de comer? Sí, porque le gustaba la coprofagia, entonces tenía que comer para poder. Me imagino que sí. Sí. Yo creo que sí. Ay. Qué horror. A ver, ¿qué más hay por ahí? Tenemos comentarios, tenemos algo. ¿Qué más? A ver, vamos. ¿Qué opinan? A ver, de este Albert Fish. Qué miedo. Y pues hay que recordar que eran principios, ¿verdad? Del siglo XX, finales del XIX. Uh-huh. Entonces mucha gente dice, pues, ¿por qué los niños duraban tantos días desaparecidos y pues no hacían nada o por qué? Porque antes no era usual que pasaran esta clase de cosas, desapariciones o así. Más bien si los niños se iban, yo creo que por 1 o 2 días, pues no tenían las mamás tanta preocupación porque no había esta clase de cosas. No, y no era como que los niños fueran así a la escuela todos, ¿verdad? Era. Ajá. Andaban haciendo cualquier otra cosa, haciendo algún trabajo. O jugando, incluso ahí cerca en el bosque. Se iban con sus amigos, podían durar 1 o 2 días sin venir a la casa y las mamás por esto no se preocupaban, por lo mismo, porque pues no pasaban esta clase de cosas. Y ya luego cuando ya pasaban más días, ahí era cuando decían, oye, pues, ¿dónde está? Como que ya se tardó mucho. Ajá, y los empezaban a buscar. Ahora, mencionaba también que hace rato sobre lo de los niños de color, ¿verdad? Los niños Uh-huh. negros, entonces ahí tampoco, la autoridad tampoco volteaba a ver tanto estos casos por lo mismo, porque pues no era, para ellos no era de importancia. No les daban la misma No le daban la importancia misma a estos importancia casos. que si hubiese sido pues un niño blanco, ¿verdad? Uh-huh. Eso Así también es. está feo. Pues sí, lo vimos con el caso de George Stinney, Sí. ¿verdad? ¿Sí lo recuerdas? Sí, creo que sí. Sí. Por ahí. El niño que condenaron a la silla eléctrica. Sí, pero eso fue más Uh-huh. porque le echaron la culpa. Así es. Saludos ahí para Juan Manuel Domínguez, para Martínez Javier también, nos están viendo. Pues ay, no. El juicio pues se celebra el 11 de marzo de 1935. Albert Fish narra con una sonrisa incluso en sus labios todas las depravaciones que había realizado. Él dice que fueron alrededor de 100 niños, si no es que más. ¿Sí? Y incluso, aunque aseguró haber matado al menos a 15, el único asesinato que la policía logró demostrar pues fue el de Grace Budd, debido pues a la carta, ¿eh? Más que nada. Porque ahí sí había como una evidencia. Ahí sí estaba, exactamente, ahí sí tenían la evidencia. Pero que, pues no sé, es que... ¿En qué pasaba por su cabeza? Deja tú, o sea, los policías a los que les estaba narrando todo. O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cuál habrá sido su reacción al estar escuchando? Yo creo que de principio no lo creían, así como que, ay no, pues no puede ser tanto.
100 abusos, 15 asesinatos. Solo uno demostrado. Un viejito de esta apariencia, o sea, porque decían que tenía pues apariencia como que amable, o sea, que era flaquito, que estaba viejito, así menudito, ya canoso, que era imposible que una persona de esta apariencia pudiera ser tan malvado, tan perverso, y que tuviera tanta naturalidad para decirlo, para hablarlo de que, ay, sí hice esto. O sea, sí pienso que se han de haber pensado, no es cierto, o sea, no lo creo. No puede haber tanta maldad y tanta depravación en una persona. En un viejito. Pero ahí está. Y vámonos al último corte. Vamos al último corte y regresamos en Enigma 1300. Enigma 1300. Pues, comparte tu historia al 613-1113. Qué coraje tengo. Reflexión consciente. Pero no se me quita el hambre. El gobernador anunció que iba a ir al monasterio para visitar su jardín, cubierto de exóticas rosas. Cuando llegó, descubrió que no había más que una sola rosa. Al enterarse de que había sido el maestro quien había hecho cortar todas las demás, quiso saber por qué había obrado de aquel modo. Y el maestro le dijo, porque si hubiera dejado todas las rosas, tú no habrías visto ni siquiera una. Y tras una breve pausa añadió, tú estás acostumbrado a las multitudes, mi querido amigo, pero ¿puedes decirme cuándo has visto por última vez a una persona? Hoy no vino Miranda ni Richard. Bueno, Richard ya no se encuentra en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Reflexiones que Yo inspiran. ni siquiera nos está viendo. Enigma 1300 reúne la evidencia de los eventos paranormales y sucesos extraños. Buenas noches, amigos. Bienvenidos de vuelta a Enigma 1300. Continuamos con nuestro tema de hoy. Albert Fish. Nos quedábamos en que lo que han de haber pensado, ¿verdad? Los policías que lo entrevistaron. Tienen que ser gente de mucho estómago, las personas que están ahí. ¿Sí? Que un estómago fuerte, porque yo sí me hubiese vomitado. ¿Crees? Yo creo que sí, de perdido hubiese salido llorando de ahí. Pues sí, algo debió haberles causado, ¿verdad? Y temor sobre todo. ¿Tú crees? Sí, imagínate, o sea, pensar entre ellos, pudo haber sido uno de mis hijos que ahí andaban en la calle, pudo haber sido uno de mis familiares o algo así, o pensar, tú fuiste en algún caso, ¿verdad? De algún familiar de hasta de la misma autoridad, no lo sé, puede ser. Puede ser, así es. ¿Quién más? Pues no, vamos con la última parte, ¿verdad? Uh-huh. Con el juicio. Sí, decíamos que fue el 11 de marzo del 35, ¿verdad? Y que él había narrado, pues, incluso con una sonrisa todos sus actos realizados, ¿no? 10 días después de que diese comienzo, ¿verdad?, el juicio, y que subieran al estrado, pues, diversos psiquiatras, para explicar la
pues toda esta despiadada personalidad, ¿verdad?, de Albert Fish. El jurado pues lo encuentra culpable y el juez le da una sentencia que es a morir en la silla eléctrica. Ajá. Su ejecución se produce el 16 de enero de 1936. Hace poquito se cumplió años de su muerte. Con eso de los psiquiatras para analizarlo, sí, pues qué bueno que lo encontraron lo suficientemente cuerdo como para poderlo, ¿cómo se dice? Juzgar. Ajá, porque también ha pasado de que no, de que está, pues ahora sí que con toda la palabra está loco y no lo podemos juzgar. Uh-huh. Y terminan encerrados en un psiquiátrico. Entonces, qué bueno que sí lo pudieron juzgar como lo suficientemente cuerdo y de que pues sí diferenciaba del bien y al mal y sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo pudieron, pues ahora sí a condenar, ajá, a la ejecución. Uh-huh. Qué bueno, pero igual me hubiese gustado que, no sé, lo ejecutaran de alguna manera más fea. Yo sé que es lo peor. Como Chikatilo. Yo sé que es lo peor la silla eléctrica, pero ¿cómo ejecutaron a Chikatilo? Pues no me acuerdo. Pues aparte de Chikatilo lo llevaron. No me acuerdo de Chikatilo. Lo llevaron a un cuarto. Chikatilo, el que estaba en una reja incluso. Al que estaba encerrado, lo que tenían en una jaula, ¿no? En el juicio, que se desnudó y que se quería hacer así como que ahí lo llevaron a un cuarto, lo hincaron y simplemente le dispararon. Fue fusilación. Ajá. Y pues entre los periodistas, ¿verdad?, que allí se congregaron, ¿verdad?, se encontraba un reportero del Daily News, uh-huh, que llegó a escribir. Él escribió: sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso, comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Le preguntó si estaría consciente, ¿verdad?, en el momento de su muerte. Y es cuando Fish dice esto. Dijo que era el único placer que le faltaba probar, su propia muerte. Dice, sí, el delicioso dolor de morir. O sea, para él fue así como que lo máximo. Como que el cenit de su perversión, ¿verdad? Uh-huh. Qué loco, ¿no? O sea, a fin de cuentas se fue feliz, se fue satisfecho, sí, se fue, hice lo que hice, no me arrepiento de nada y me voy a morir feliz porque voy a sufrir. Voy a sufrir y va a ser el sufrimiento más. Va a ser su máximo éxtasis. Máximo, exactamente. Sentir el dolor de su muerte. Y luego también creo que habían dicho que de principio no funcionó la primera descarga, ¿no? Que fue hasta la segunda cuando ya murió, que fue supuestamente, no lo sé. Usualmente son 2 las que dan. Ajá. Las que se daban. Sí, pero dicen que fue por los alfileres que tenía todavía en su cuerpo. Interferían. Pero no sé, no lo sé. Pero podría ser que sí. 3 minutos, ¿verdad? 3 minutos después de esa descarga eléctrica se certificó su muerte, ¿verdad? Y aquel pues fue su último escalofrío de placer para él, ¿verdad? Qué coraje. Está como el vampiro de Düsseldorf también, tenía algo así, ¿no recuerdas? Al vampiro de Düsseldorf, que lo condenan a la guillotina y él dijo que si iba a ser posible que viera que después de que le cortaran la cabeza él iba a poder seguir sintiendo algo o incluso llegar a ver su cuerpo decapitado, ¿eh? Uh-huh. Que ese sería también como el máximo para él, decía. Él era otro de los... No es cierto, ¿en serio? Sí. ¡Qué coraje! En serio, qué coraje, o sea... A fin de cuentas no lo haces tenemos pagar. Una llamada, mira. Sí, adelante, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con González. Buenas noches, señor Buenas González. noches. Díganos. Estamos al pendiente. Muchas gracias por estarnos escuchando. ¿Cuál es su opinión o qué opina sobre este caso? ¿De loco este? Sí. De loco. Es Albert Fish. Albert Fish, así como pescado. O sea, con F-I-T-C-H. No, F-I-S. Fish. Fish como pescado. Fish de pescado. Así Albert es. Fish. Así es. Oiga, ahora oí creo que también habían ejecutado uno con nitrógeno, creo. ¿Con nitrógeno? Sí, porque para que le faltara el aire, que no tuviera oxígeno. Ajá. No recuerdo en unas cápsulas que oí o algo así, en las noticias de hoy, que era una persona que lo ejecutaron así, que ya tenía varias enfermedades y antes de que se les fuera a ir antes, sin que, porque ya estaba en pena de muerte y lo ejecutaron así. Oiga, otra cosita, fuera del tema. Ajá. Ayer hubo un fenómeno meteorológico en la tarde, ¿no? A ver, díganos. A mí nomás me lo pasaron así al costo, como dicen. Mi amiga dijo que una señora le había dicho que ayer en la tarde estaba como muy rojo el cielo y luego después se puso así negro, pero se veía algo así como una figura con rayitas rojas. Ay, no sé si lo hayan visto, pero ya habían dicho que iba a haber un fenómeno, algo aquí en Juárez. No, fíjese que no. No supimos. No se ha sabido nada, ¿verdad? No, hasta le voy ahorita no han le voy a dicho decir nada. que nos dé bien la información del Facebook, digo del YouTube o de donde lo haya visto ella, que se lo pasaron. Porque ella lo vio como ayer en la tarde, ya después de que sale del trabajo. Sí. A ver si sale algo. Y a ver qué investiga eso del que ejecutaron, creo que ayer o hoy, con nitrógeno. Sí, eso suena interesante. Suena interesante, sí. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, aquí estamos al pendiente y disculpen la interrupción. Muchas gracias a usted por llamar. Gracias por llamarnos. Hasta luego. Pues sí, está interesante eso, ¿eh? La ejecución con nitrógeno, qué fuerte. Vamos a investigarlo a ver qué encontramos sobre eso y aquí les comentamos, claro que sí. Pues es que no sé, me quedo sin palabras. No, yo tengo mucho coraje, o sea, a fin de cuentas no se fue sintiéndose, pero nadita arrepentido de lo que había hecho, no ni arrepentido, sintió arrepentimiento, ni remordimiento, nada, o sea, él se fue feliz, hizo su vida como a él le gustaba y se fue contento, se fue feliz, hizo de las suyas y qué feo no poder decir, no, pues tuvo su merecido, no, pues, o sea, qué bueno lo agarraron, no, o sea, él era lo que quería, sentir el máximo dolor. Y más que nada eso, ¿verdad? Parecía que le estaban dando lo que él quería. Le estaban dando exactamente lo que él quería. Le dieron lo que él quería. Sí. Pues. Se sintió realizado el desgraciado. Me da coraje. Y sobre todo por lo de Grace, o sea, ¿en qué cabeza cabe de los papás soltarles a la niña así como así, a una persona que acaban de conocer? A un desconocido, ¿verdad? Prácticamente, porque pues no conocía, ¿verdad? Sí es cierto, se lo habían visto 1 o 2 días antes. Y luego él dice que su intención, para empezar, su intención no era la niña, sino era el joven que estaba buscando empleo. Y después cambió de opinión cuando miró a la niña. Qué horror. Qué horror. Pues este es uno de los asesinos pues más despiadados, ¿verdad? Que hemos. Creo que es el más fuerte, ¿no? El que de los que hemos hablado, siento que ha sido el más fuertecillo. Pues más que fuerte, yo lo considero como que más delicado, ¿verdad? De tratar por todo lo que conlleva, ¿verdad? Que es pues todas las parafilias, todas estas perversiones que él sentía, que todo
pues sí, los abusos, ¿verdad? O sea, que eran en contra de más que nada de niños, ¿verdad? Niños. Desde ahí vemos ya pues algo perturbador. Y de que no había tampoco mucha atención de parte de las autoridades a la desaparición de los niños también, o sea, hasta que no hizo escándalo una familia así mucho de que la niña que no y sé pues más qué, que nada que Albert Fish comete el error de mandar esta carta, ¿verdad? Ándale, a lo mejor si no hubiese mandado nada, lo hubieran dejado no así. lo hubieran encontrado. Créeme que no lo hubieran encontrado si él no manda esa carta. Y pues ya nos quedan unos segunditos ya. ¿Crees que haya sido quién sabe? ¿Con la intención? De que lo agarraran. Probablemente. Puede ser una teoría y se puede desarrollar una teoría. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Y mis saludos, Cristian Hernández. Cristian Hernández, un saludote como siempre cada semana acompañándonos. Ya vamos a planear para invitarlo otra vez. Les gustó mucho el programa con él. Sí. Así que pues gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Pues somos Enigma 1300. Nos vemos próximo viernes con un nuevo tema interesante. Y gracias por habernos escuchado. Nos vemos próximo viernes, Enigma 1300. Enigma 1300 te espera en su próxima emisión. Recuerda que un mundo invisible nos rodea. Tan tarde, bro. Ya no. Un mundo invisible. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presentó Reflexión Consciente. Qué miedo que hace un año estábamos haciendo el tema de la ignorancia, dijo el maestro, de la vida. ¿Y cómo puede disiparse? No a base de esfuerzo, decía, acaba de salir, sino de luz, de conciencia. No a base de acción, sino de entendimiento. Más tarde, añadiría el maestro. Bien. La señal de la iluminación es la paz. Dejarás de huir cuando comprendas que únicamente te persiguen las fantasías que tus sueños han creado. Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas. Los amigos, ya se lo saben, estamos por iniciar también ahí la reflexiones que inspiran. Estamos viendo eso, no se preocupen. Estamos viendo a unas cosillas ahí que tenemos que ver también con el equipo. Sí. Con Richard y con Miranda. También. Propuestos ahí de Richard. Radio Mexicana, Nuestras Noticias. Hay pendientillos para cuando iniciemos con la cantidad de las brujas nuevamente. Bye bye. Colonia Partido Romero, Ciudad